voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino de la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu, y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escribe en el libro y envíalo a 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Y estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto.
Buenos días. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua. El Papa nos invita a venerar la Divina Misericordia. Este es un tiempo de paz y de fe. Cristo nos da su Espíritu Santo que nos trae paz, amor y alegría. Con la inspiración del Espíritu Santo, la Iglesia primitiva continuó la misión de Cristo. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de formar una comunidad cristiana unida de su amor. La Eucaristía es signo de unidad. La Santa Misa será presidida por Monseñor Padre Willy Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia.
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó,
del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas describe las actividades de San Pedro y el crecimiento de la iglesia primitiva. San Lucas subraya cómo el Espíritu Santo actuaba en los apóstoles. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lengua de ellos, más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos
las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis. San Juan, en su visión, contempla a Jesucristo como juez, como sacerdote y como Rey universal. Esta lectura nos da a entender que la vida cristiana tiene sentido cuando está dirigida con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Juan. Jesucristo resucitado se presenta a los apóstoles. El primer don que Jesús les regala es la paz. También les da la facultad para perdonar los pecados, pero a la vez les exige fe en la resurrección. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Él vive entre nosotros.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Así sea. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no me meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que crean sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En este segundo domingo de Pascua, también conocido desde hace unos años como el Domingo de la Misericordia, la Iglesia nos presenta siempre inmediatamente después
del domingo de resurrección, este evangelio que todos nosotros conocemos de memoria. Aún la gente que no profesa el cristianismo sabe el refrán, ¿no? Yo soy como Tomás, si no veo no creo. Es uno de esos eventos que pasan al folclore, a la sociedad secular, por toda la dinámica que conlleva. Y a mí siempre me ha dado mucho que pensar esto, porque con esa facilidad que uno tiene de estereotipar las cosas, las personas, las cosas, pues siempre es como cuando Pedro baja del bote, ¿no? Todo el mundo hay el incrédulo Pedro, pero yo creo que de los 12 que estaban en el bote, el único que tenía fe era él. Porque él fue el único que por lo menos trató, los demás estaban ahí a ver qué pasaba. Y en este caso, yo creo que se le ha dado muy mala luz a todo el evento de todo lo que dice Tomás. Tomás es israelita. Cada vez que yo conozco un poquito más del pueblo judío, me doy cuenta de que toda esta gente son judíos. Y el judío tiene una idiosincrasia como la tenemos nosotros, que somos caribeños, que no somos latinoamericanos, somos caribeños. Cuando la gente dice, no, yo soy latinoamericano, nosotros no somos latinoamericanos, nosotros somos caribeños. Y yo le expliqué que esto a quien me enseñó a mí, o sea, yo me caí en cuenta, fue el cardenal. Era un hombre muy astuto y él era tesorero de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, una posición que hasta hubo que arreglarla porque fue tan bueno que hubo que alterar la Constitución para que fuera un tercer término. El cardenal era un hombre muy práctico, ¿no? Entonces, en una de las reuniones del Episcopado Latinoamericano, con esa él era muy jocoso, pero entre col y col te tiraba la suya, ¿no? Y un día dijo, yo no voy a venir más aquí a estas conferencias, ¿no? Pero eminencia, era cardenal, ¿cómo usted no va a venir? Dice, no, porque es que esto no es para mí. ¿Cómo que no es para mí? No, porque esta es la conferencia latinoamericana y yo no soy latinoamericano, yo soy caribeño. Y a él se le debe que cuando ya usted lo ve, si usted va a la sede que está en Bogotá, usted ve, a él se le debe que es Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe. A él se le debe, pues el Caribe es otro mundo, nosotros somos otro mundo. Suramérica es una cosa, Norteamérica es otra cosa, o sea, y digo esto porque hay que estudiar a la persona. Mientras más usted estudia a una persona, más la puede entender. Y mientras más la puede entender, más la puede conocer. Y mientras más la puede conocer, más la puede amar. Usted no ama lo que usted no conoce. Y digo esto porque Tomás es muy judío, muy israelita. Y entonces, cuando él llega a este aposento donde están todos reunidos, están en el aposento alto. Parece que era el lugar donde se hizo la Eucaristía. En ese lugar que irónicamente es un lugar que no es cristiano, no es nada, pertenece al Estado de Israel. Y lo tienen allí, que la gente puede, pero le dejaron a Juan Pablo II como una cortesía. El gobierno israelita le dio el permiso para celebrar una misa allí. De eso hay todo un testimonio de él muy bonito, pero no hay altar, no hay nada. Es un sitio que puede entrar todo el mundo, está allí. Y allí fue Pentecostés. Y allí parece que era de alguien que era muy asiduo y los prestaba. Allí están. Y es un lugar muy seguro, porque para llegar todavía hoy hay que entrar como por medio de una sinagoga chiquitita, que todavía es muy ortodoxa, porque todavía ves ahí al rabino con sus discípulos. Hay que entrar por un patio. Entonces hay una escalerita. Ahí, el aposento es bonito, es grande. Claro, hoy en día está un poco cambiado porque ha estado en manos de los cruzados, de los musulmanes, pero tiene que ser bastante alto, pero es muy seguro. No es un sitio que tú puedas accesar y llegar a donde está la gente y apresarla o algo. Y por eso están escondidos, no hay ventanas. Y eso explica que están ahí porque tienen miedo, les tienen miedo a los judíos. Todavía no ha llegado Pentecostés, todavía saben que Cristo está resucitado, pero tienen miedo, ¿no? Y ellos tienen esta experiencia, que por ahí quiero empezar, ellos tienen una experiencia crística,
que es muy importante. El cristianismo es una religión vivencial. Hay otras religiones que son doctrinales, hay otras religiones que son más visionarias. El cristianismo parte de una vivencia. Partió de una vivencia y sigue partiendo de una vivencia. Vivencia que por habernos separado de ella explica la situación de muchos católicos. El católico es el light de kitipón, de que si voy no vengo, que si mañana. Ese católico que le reste, le sume a Dios, es un católico que no ha tenido la experiencia. Una frase que se está usando mucho desde los últimos años del siglo pasado se llama una experiencia de Cristo vivo. Me acuerdo que una vez estábamos reunidos en la casa de Cursillo de los sacerdotes y había un cura, ya murió, pero un hombre muy fuerte. Y estábamos hablando, a ver, Padre Riva, todo lo de la renovación, y estábamos hablando de la experiencia de un Cristo vivo. Entonces él era porque a él no le gustaba la renovación. Y dice, ¿y qué otro Cristo hay? Digo, bueno, el Cristo muerto, el Cristo que tienes tú y un montón de gente. ¿Por qué? Porque es el Cristo ese cuadrado, seco, la misa de 45 minutos, ese cristianismo de kitipón, ese es el cristianismo del Cristo muerto. No tienes vivencia, o sea, una vivencia. Y es cualquier relación, usted sabe si es vivencial o si es una relación rutinaria. Pasa en los matrimonios. Hay matrimonios que van más al mismo techo, pero ahora mismo está hablando con una persona y me dice, no, ya nosotros hace como 5 años que no tenemos nada. Ella duerme en su casa. Ya ellos no están enemistados, pero ya no se aman. Ya viven juntos, se quieren, se ayudan, pero ya matrimonio no existe. ¿Ve? Eso hasta humanamente usted lo tiene. Hay gente que se metió en una profesión, la estudió, pero después se dio cuenta que no. Entonces la ejerce, pero sin pasión ninguna. Son esa gente, por ejemplo, un maestro que después no le gusta, está esperando la hora de salida más rápido que los mismos estudiantes, porque perdió la pasión. Médicos que se dieron cuenta, entonces que muchos pacientes cobran al seguro, la cuestión, ya, ¿ves? Y usted lo ve, en la vida diaria lo ves, y pasa en el cristianismo. Es el cristianismo sin vivencia, sin relación, sin pasión, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Eso tenemos el común denominador que es Tomás. Tomás llega y entonces esta gente están eufóricos, pues estamos en un momento en que las mujeres dicen que lo vieron, los otros fueron, que la tumba estaba así. Está todo el mundo, los caminantes de Maús que se iban. Es eso, ¿ves? El ya sí y el todavía no. Está todo el mundo, oye, me dijeron, yo lo vi, pero yo no lo he visto. Y entonces él llega y parece que Tomás era un hombre, llaman el mellizo, era un hombre de un temple muy fuerte, carácter muy fuerte. Y viene todo el mundo, y usted sabe que eso a uno como que le da roña. Ve, a uno le pasa humanamente que te diga, muchacho, yo fui a tal lugar, y uno le da como un poco de envidia. Nos pasa todo. Porque no tú fuiste, no quisiste, te lo perdiste. Y uno, usted ríe, eso es lo que a usted le ha pasado. Le pasó a esto. O sea, se sintió, oye, yo tenía que estar aquí. Y se lo echan en la cara. Muchacho, si tú hubieras estado aquí, lo que te perdiste. Imagínate, que tiene un carácter volado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y fíjate que, bueno, a mí no me importa lo que ustedes vieron. Si yo no toco las manos y no esto, miren, pues yo no creo. Te das cuenta que hay un poquito de eso que usted y yo tenemos. Se llama roña, tiene un poco de roña. Y pasa una semana. Y en la semana se aparece Cristo. Y entonces le dice, ven acá, Tomás, ven acá. Y lo que muchas veces se ha interpretado como algo negativo, yo no lo veo para nada. Fíjate que no lo regaña, le dice al final algo, pero se ve acá, dame la mano, ven, mira, aquí están los clavos, mete la mano y no seas incrédulo y creo. O sea, ten la experiencia, ten la experiencia. Dichosos aquellos que sin verme físicamente, van a querer. Y yo quisiera hoy, porque lo hice en la misa de 8, inaugurar hoy la convivencia nuestra número 30. ¿Por qué? Porque yo creo que mucha gente, aquí hay gente que llevo muchos años con ellos, a mí no me conocen para nada,
No se han tomado el trabajo, o no quieren, o no importa. No me conocen para nada. Y son la gente que yo les pido que no lo hagan porque no me gusta la palabra odio, porque la palabra no se odia nada, pero que a mí me cae muy mal. A mí la palabra embeleco no me gusta. Y mucho menos que me digan, padre, sus embeleco. Yo no soy embelequero, ¿eh? No me falten el respeto porque para mí una persona embelequera es una persona hueca, de hacer cosas por hacer. Y yo las cosas que hago las medito mucho. Yo soy una persona conservadora y cuando yo hago una cosa está muy compensada, muy rezada, muy asesorada. ¿Ves? ¿Y por qué yo hago tantas cosas? Porque mi experiencia de Dios me lleva a mí a tener misericordia de los que no la han tenido. Y a mí me duele mucho, y para mí por eso este día es muy importante, de que la gente no entiende todavía, después de tanta cosa con la misericordia, que el rosario de la misericordia, que la coronilla de la misericordia, que el cuadro de la misericordia. Y la gente no sabe lo que es la misericordia. La misericordia no es Dios en acción. La misericordia no es una palabra, señores. La misericordia es Dios actuando. No existe una cosa que se llama misericordia. Existe un Dios misericordia. El ejercicio del amor de Dios es su misericordia. Claro, como nosotros no es mucho más fácil, porque a nosotros entonces, si yo cojo lo que es la misericordia, que el Papa inventó hasta un verbo, ¿no? El Papa habló, nunca nadie había hablado de un verbo, no sé, pero no sé si le pidió permiso a la Academia Real de la Lengua, pero yo nunca había oído el verbo misericordiar, pero no importa, lo dijo el Papa. Y él dice, hay que misericordiar, el que ha sido misericordiado, misericordia. Y la misericordia no es una palabra abstracta. La misericordia es una realidad de un Dios que actúa en mi vida. ¿Y cómo yo sé de la misericordia? Porque yo sé lo que Dios ha hecho en mí. Algunas personas cuando uno habla, ay padre, no diga eso. Pero usted no se da cuenta. Lo que pasa es que todo depende de lo que uno se dé cuenta de lo que uno es. Y esto lo he dicho anteriormente. Nosotros en casos de extrema crisis, nos comemos literalmente unos a otros para sobrevivir. Nosotros podemos llegar a unas bajezas tales que uno no las puede pensar. Les he dicho varias veces lo que pasó con el equipo de fútbol chileno. Y no estoy hablando de cualquier pueblo de América Latina, estoy hablando de los chilenos, que dicen que los argentinos no. La gente de élite de América Latina es Chile. Un chileno es un chileno. Y que un grupo de chilenos del equipo nacional de fútbol se hayan comido unos a otros, inclusive les recuerdo que iban dos hermanos, varón y hembra. La hembra se mató y cuando empezaron a comerse porque estaban muriéndose. Y él le dijo, por favor dejen a mi hermana para el final. Pero llegó el final y se comió a su hermana. O sea, el ser humano tiene unas cosas increíbles. Hay madres que se han comido a sus hijos. El ser humano tiene... Pero ¿qué pasa? Que como uno vive en este contexto social, uno se cree, no se crea, conózcase y sepa que cuando usted le rascan, donde usted le pica, usted es capaz de cualquier cosa. Aquí cualquier mujer que está en un momento de crisis es prostituta. Aquí cualquiera de nosotros hombres en un momento de crisis nos bajamos los pantalones, perdone la expresión. En crisis, hombre, que le digan a ti, si tú quieres que tu hija coma, acuéstate conmigo y ves que madre aquí no se acuesta. Nosotros somos capaces de muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros enseguida estamos los buenos, los malos, los pecadores, los santos. ¿Qué pecador y qué santo? Porque yo acabo de decir el yo pecador. Ustedes no lo leyeron, ustedes no lo dijeron conmigo. Y yo no dije nosotros. Yo confieso de pensamiento, palabra, obra
y omisión. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Y por qué usted dijo eso? Porque usted es capaz de todo eso. ¿Y por qué no has caído ahí? Porque hay un Dios que te ha hecho así, dice, lo ven para acá. Que te protege, que te ayuda. Pero entonces aquí viene lo que yo quiero hoy hacer hincapié en esto. Yo lo que no entiendo, y no lo entiendo, no lo voy a entender todavía, ¿cómo es posible que esta realidad no te lleve a ti a ser misericordioso? A apiadarte de la gente. Y decía ahorita, yo no hago embelecos. ¿Por qué yo voy aquí? Porque yo hago la obra, porque ustedes quieren. Porque yo quiero que la gente, por algún lado, tenga un encuentro con Jesucristo vivo. Porque yo sé, si yo lo tuve, yo lo tengo que querer para los demás. No quedarme con el grupito, porque ese es el problema. El grupito, la cosita. Entonces la iglesia se ha empobrecido de una manera. ¿Qué pasó con el espíritu misionero? El que salía y decía, vamos para aquí, va para... No, es la cosa. Entonces, ¿de qué hemos llegado a la iglesia? De devociones. Para sentirnos que somos, pero no somos. El grupito de esto, el grupito de aquello, el retiro. Aquí hay gente que ha ido a más retiro, que yo creo que Dios ha ido a retiro. Pero ¿dónde estás? ¿Por qué no te metes con otros hombres? ¿Por qué no te metes donde no hay? No. Y eso es escape, eso no es ser misericordioso, hermano. Es buscar la oveja perdida. Es ser como Él, que no tenía culpa y se usó culpa. Todo lo que celebramos hace unos días era arroparse de algo que no era suyo. Se arropó de la miseria humana, se arropó del pecado nuestro. Todo porque se hizo misericordia. Para que la iglesia fuera misericordiosa, para que nosotros, mientras hubiera un hombre y una mujer en la faz de la tierra que no conociera a Dios, nosotros no pudiéramos dormir. Y yo le voy a pedir a ti todos, ahora le voy a hacer una pregunta y tiene que contestarme porque usted sirviente no puede comulgar. Levante la mano aquí, el que tenga, miren lo que le voy a decir, una persona, una familia, vecino, compañero de trabajo que no está en los caminos de Dios. Levante la mano. ¿Y usted qué está haciendo? Está perdido. No, la que está perdida eres tú porque no lo sabes, pero tú lo sabes. Y nos hemos hecho grupitos para sentarnos en el comfort zone. Por eso es que yo donde quiera que me llaman voy. Yo odio los aviones, a mí no me gustan los aviones, porque no puedes pararte, te da una... Entonces, porque estás en los pasillos, por favor siéntese en la brecha. No quieres que estés en los pasillos. Entonces imagínate, además del pasillo donde puedes ir al baño, que después de una hora no huele muy bien. Por lo menos un tren, un barco, usted camina, pero a mí el avión no me gusta. Pero ¿por qué yo me meto en sus viajes? Que lo que conozco son hoteles, residencias, auditorium y Denis. Yo tengo acciones en Denis, no lo sabía, yo tengo acciones ya. O sea, yo no, o sea, a veces voy, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir y voy y me retrato y converso? ¿Por qué? Yo tengo mi parroquia, yo puedo... No, hermano, porque si Dios me llama es que yo puedo ir. Una palabrita, o sea, la última vez que estuve en un sitio, yo lo conté, dije, hoy voy a contar cuántas fotografías yo me voy a tomar. Y conté que yo me acuerdo 87 fotografías. Yo iba a la puerta y en ese trayecto a mí me tomaron 80. Padrecito, ve cómo no, abuela, venga para acá, venga. Y no con mi esposo. Yo no sé lo que puede ser una fotografía. Pero la peor acción es la que no se hace. Pero es que yo veo como... Y eso a mí me dice que usted no sabe lo que es la misericordia. Porque nosotros estamos aquí para ser misericordiosos. Para nosotros ser
instrumento de Dios, como Él. Estos rayitos que están aquí, que son los mismos del Sagrado Corazón de Jesús, porque esta aparición a Faustina es la misma aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Esta es posterior, la de Santa Margarita es anterior. Las dos son más o menos iguales, los dos son el Sagrado Corazón y los dos salen estos rayos. ¿Y qué le dijo el corazón de Jesús, el Cristo de la Misericordia? Que es lo mismo a estas dos mujeres santas. Si la gente supiera lo que yo tengo para ellos, me lo pediría. Pero como la gente no lo pide, yo no se lo doy, porque no me lo pide. Eso es todo. Para que confíen en mí. Y cuando confíen en mí, yo a ustedes los voy a arropar en mi misericordia. Claro, ¿y cómo yo sé que yo estoy misericordiado por Dios? Porque usted se vuelve una persona misericordiosa. Porque usted empieza a detectar la cantidad de gente que hay por este mundo que no tiene una experiencia de Dios. Que se sienten perdidos, que se sienten que no valen nada, que se sienten deprimidos, que se sienten que son una porquería y una basura. Toda esa gente que está por ahí y que usted la conoce, porque todo el mundo que está aquí conoce a uno, si no es usted. Y van a la iglesia y rezan, pero no tienen la experiencia, no la tienen. Por eso son esa gente que se pasa la vida mendigando y la bobería. Pero ¿por qué tú vives así? Si mira todo lo que hay para ti y entero es tuyo. No es un pedacito, entero es tuyo. Pero usted no ha tenido la experiencia. Y lo más triste es que a nadie le importa que tú no hayas tenido la experiencia. Y por eso puedes tener un primo que se está pudriendo y tú lo has dejado. Y lo decimos, pero ¿para qué, padre? Si yo le he invitado un montón de veces. Bueno, ¿y por qué no lo puedes invitar otra vez? Esa no tiene remedio. Esta está más suelta que el gavete. Bueno, a lo mejor un día el gavete se puede amarrar. Lo que no pasa en un año pasa en un día. Pero eso significa que usted tiene que tener un espíritu misericordioso. Y me duele mucho, pero aquí hay gente que no lo tiene. Por eso vive usted muy tranquilito en su casita y a usted no le importa cuánta gente se está muriendo. Al lado tuyo, al ladito. Ustedes que son jovencitas, tú que estás estudiando drama, en tu escuela lo que tiene que haber es candela. Y no es que tú bailes, es que tú traigas aquí una compañera. ¿Y usted quiere ganarse el cielo? Yo le voy a dar a ustedes para que ustedes no se preocupen más nunca en su vida. Y ustedes sepan, hoy me voy, y se va con ropa y con todo. Que tú tengas un amigo tuyo que es un desastre, tienes que tenerlo. Y tú un día, poquito a poco, con tu oración, tu compañía, tu palabra, tu ejemplo, un día empieza a ver y un día es así y se rompe la atadura que tiene de malo y un día dice, yo quiero confesarme. Y se confiesa y comulga y se convierte en un hombre de Dios y un día viene y te dice, tu nombre es Eddie. ¿Verdad? Gracias, Eddie, porque yo soy el hombre que yo soy y por haberme traído a Dios. Hermanito, tranquilo, que ya tú tienes el cielo ganado. Si no lo haces por religión, hágalo por interés. Uno es tu pasaporte a Dios, uno. Por eso le dije en Adviento, y no se me olvida, que si usted este año no ha traído una persona a Dios, usted como cristiano es un fracaso. Y no es el grupito de ustedes, ese no se vale, ya se están del otro lado. Es que los que no conocen la cruz y no saben lo que pasó en una cruz. Eso es la misericordia. Un Dios que se hace hombre para salvar a una gente que por eternamente le vamos a ser mal agradecidos. Eso es misericordia. Y la gente no le importa. y está todo el mundo por ahí. Hermano, en Puerto Rico hay un montón de gente de pentrente que no han hecho la primera comunión.
Y a que ustedes no saben por qué no han hecho la primera comunión. A ver, tú que eres una mujer muy de iglesia, santa, de rosario, ¿por qué no han hecho la primera comunión? ¿Qué? No, sí conocen a Dios, son gente buena. Porque se lo callaron. Y como cuando eran pequeñitos, su familia era muy pobre y no hubo dinero para comprarse un vestido, no hizo la primera comunión. Y ha pasado el tiempo y le da vergüenza decir que tiene 40 y pico de años y no ha hecho su primera comunión. Y no la hizo, no porque no quería. Porque como nosotros hemos puesto un montón de cosas, resulta que hay que vestirse con un traje de primera comunión. ¿Quién dijo eso? Gente que no está casada por la iglesia. ¿Y sabe por qué no se casó por la iglesia? ¿Por qué no? Porque no había dinero por la fiesta. Porque no había dinero para el traje, para la limusina. Y como yo no tenía dinero, ¿quién le dijo a usted que usted tiene que tener dinero para casarse por la iglesia? Yo acabo de hacer una boda y el diácono estaba conmigo, que fue el otro día que habíamos 5. ¡Qué tronco de boda! ¡Wow! Pero todas esas cosas han amarrado. Entonces, claro, tengo 50 años. Hay gente que no se ha bautizado. ¿Y qué espera, verdad? Decir que yo, pues el bautismo es para niñitos, como yo que tengo 50. ¿Quién te dijo que eso? Toda esa bobería se ha metido, el diablo es puerco. Entonces él dice, ay, no. Y no ha habido nadie que sea misericordioso y dice, ven acá. Tú eres una mujer decente. ¿Y por qué tú no comulgas? No, yo no me meto en la vida de nadie. Tú no te estás metiendo en la vida de nadie. Se llama preocupación por el hermano. Y a lo mejor te dice, no, es que yo no he hecho la primera comunión. ¿Y por qué no la haces? Yo te doy catecismo. ¿Tú lo haces? No. Eso es la misericordia. Y si usted no es misericordia para los demás, ¿cómo usted le paga a Dios la misericordia que ha tenido con usted? Porque con amor se paga. Y hay tanta gente en este Puerto Rico que no se ha bautizado, no ha hecho la primera comunión, nunca se ha confesado. El otro día vino por aquí un muchacho, un hombre joven. Me dio una pena, de eso se lo mandé a una de las personas, de los hombres en Cristo. Porque lo vi varios días, fue ahora en Semana Santa. Y él vino y me dijo, ay, qué lugar más bonito que este y que el otro. Me dice, yo quisiera conocer a Dios, pero yo no sé nada. Digo, ¿cómo que tú no sabes nada, amigo? Dice, no, yo me crié con una tía que era evangélica y yo se sabe, pero yo no sé por qué la gente hace eso que hace. Digo, la señal de la cruz, dice, sí, eso. Digo, y tú quisieras, dice, ay, ya me gusta, pero yo quisiera. Entonces hablé con él, dice, es que a mí nadie nunca me ha enseñado. Y si le digo dónde trabaja en una parroquia. Nadie, porque aquí todo el mundo está en su mundo. Ese no es mi problema. Y si tú te mueres en pecado, a mí eso no me importa. ¿Ves? Esa es la actitud. Entonces, en el día de hoy, ¿qué nos vamos a quedar? Para que dentro de un ratito volver a cantar la coronilla. Pues, ver, lo que hemos hecho es eso. La cancioncita a las 3 de la tarde, la coronilla. Nosotros todos lo hacemos una devoción. Claro, las devociones no nos interpelan. ¿Ves? El apostolado de no sé qué, la cofradía de no sé cuánto, la iglesia, lo encapsulamos. ¿Por qué? Porque no me habla, no me confronta. Cuando es algo vivencial, me confronta. Pero como yo hago una devoción, sí, yo soy devoto. No, usted no es devoto de la misericordia, usted es recipiente de la misericordia. La misericordia no es una coronilla. La misericordia es lo que Dios ha tenido conmigo para yo no ser el sinvergüenza que pudiera haber sido. Eso es lo que es la misericordia. Entonces, claro, cuando a mí alguien me dice, oye, ¿tú puedes hacer esto? Claro que sí. Claro que sí, ¿cómo no lo voy a hacer? Y voy a hablar de Jesucristo, porque entonces,
Si yo te hablo a ti de Jesucristo, pero otra vez me vas a hablar de lo mismo, chico, no seas fanático. Pero yo puedo hablar de política. En este país todo es política y nadie dice nada. Y puedo hablar de sexo y eso no tiene problema. Y puedo hablar de darme el trago y eso no es un problema. Y puedo hablar de lo mismo, lo último que hay que comprar. Todo el mundo sabe que ya estamos por el teléfono número 10. ¿Cuál es el número de tu teléfono, de tu móvil? El 6. No, yo tengo el 10. Todo el mundo sabe de eso. Y nadie es fanático de la porquería esa que tiene usted encima, que lo tiene esclavizado. Ahora, hablar de Jesucristo es mucho. De que estamos hablando por amor de Dios. Esto, si es verdad, me consume. Porque ¿dónde estaría yo si no fuera por Él? Primeramente estaría muerto porque el que me mantiene vivo es Él. Y después, todo lo que uno puede haber sido en la vida. Mi mamá y mi papá no era católico. ¿Cómo es que a mí me bautizaron? ¿Por qué papi dijo, no, a mi muchacho no? Yo digo, a mí me bautizaron, yo ni sé por qué. Yo hice la primera comunión porque en los colegios hacían la primera comunión. ¿Por qué yo fui monaguillo? Porque cuando yo le dije, primeramente mi papá me llevó a mí a 4 colegios privados, por supuesto, y él quería, había uno, y yo quería ir al colegio La Salle. Y me dijo, ¿para qué tú quieres ir a ese colegio? Y yo peleé. Yo tenía 6, 7 años, o no sé cuánto. Y yo peleé, digo, yo quiero ir a La Salle. Y claro, papi era muy bueno, muy cariñoso. Y la gracia de Dios, porque me dijo, no, usted va al colegio que yo quiero. Me acuerdo que el colegio que ella quería que yo fuera era el colegio donde estudió Mirta Aruca, el Candler College. Era un colegio todo en inglés, muy lindo colegio. Me llevó a un colegio que era el Candler College y otro se llamaba Lafayette, que era todo en francés. No se podían los dos colegios porque los dos colegios eran bellísimos. Y él mira, y yo te digo, yo quiero ir a La Salle. ¿Y para qué tú quieres ir a La Salle? Yo quiero ir a La Salle. ¿Y cómo mi papá accedió a La Salle? La misericordia de Dios. Y me acuerdo un día le dije, yo voy a ser monaguillo. ¿Qué es eso? No, padre, mi papá, ¿por qué yo soy cura? Esto no estaba en el plan de mi casa. A mí todos los reyes me dejaban una maleta de médico y bata que decía doctor Wilfredo Peña. Y yo decía, yo no le pedí esto a los reyes. Es que los reyes saben algo que tú no sabes, que no sé cuánto. La manipulación de los padres. Y yo no fui médico. ¿Por qué todos estos juegos? Yo estoy endeudado con Dios. Y yo no tengo manera de pagarle a Dios. Nada. Mi sobrina ahora, cuando nosotros en la casa supimos que Alani estaba encinta, todo el mundo mi hermana se quedó fría. 42 años, eso es un parto con riesgo. De hecho, su médico es especialista con partos de alto riesgo. Y ese parto, dice mi hermana me dijo, Willy, yo estaba segura que iba a ser cesárea. Tiene una barriga, estaba acumulando mucho agua. Y yo decía, entonces me decía, ay Dios mío, voy a rezar. Decía, mi hermano reza porque estoy preocupada. Alani está reteniendo mucho líquido. Esto va a tener que ser cesárea. Alani parió naturalmente, fue un parto sin ninguna complicación, le está dando a la niña la teta, todo está perfecto. El médico dice, yo no sé cómo esto pasó, cómo yo le pago esto. Es que yo no tengo cómo pagarle. Aunque yo estuviera 24 horas al día, yo no tengo cómo pagarle a Dios. Porque a mí no se me ha olvidado. Y como yo tengo una madre que me dijo, usted podrá hacer muchas cosas en la vida, pero no mal agradecido. Y hay mucha gente muy mal agradecida metida en las iglesias, creyéndose que es bueno. Si eres bueno, sé bueno para algo, para alguien. No para que tú te creas y estés pavoneándote creyendo que eres lo mejor del mundo. Busca almas para Dios.
Cuando yo estaba en el hack, ya eso no se dice, pero me acuerdo que nos decían a nosotros, muchachos, Dios tiene sed de almas. Y como tiene sed de almas, hermanito. Aquí cada uno en su grupo, en su realidad. Ustedes saben, en tu grupito hay un montón de gente contigo que ya se... Hay gente que está brava con Dios. Hay gente que está enfogonada. Hay gente que tiene una rabia con Dios. Ayúdalos. Porque están buscando a Dios sin saberlo. Y si usted quiere asegurarse el cielo, sea misericordioso con los demás. Porque el que haya sido misericordioso será tratado con misericordia. Y esto es una realidad. Fíjense, inmediatamente que salimos de la tumba vacía y del Cristo resucitado, nos dice, sí, pero resucitó para pasarse el mundo de la vida y la historia haciéndole misericordia a los demás. Y hay todos los varones que estamos aquí, no me diga que usted no conoce los macharrangos, amigos suyos, que no creen ni en la madre que los parió. Usted le habla de Jesucristo. Usted es un camino. Aquí tenemos, ¿por qué tú no estás en los hombres en Cristo? O sea, todo lo que tú podrías dar. Ah, pero a mí ¿esto qué? Otro más, ser uno más, darle un poco a la gente. Hay hombres muy buenos, pero nadie se ha ocupado de ellos. Nadie se ha acercado. Hay mujeres muy buenas, un poco alocadas, pero muy buenas. Que a lo mejor esa amiga, ella es un poco loca, pero es una mujer muy buena. Todo el mundo que le puede hacer un favor se lo hace. ¿Y dónde están las buenas? Creyéndose buenas para nada. ¿Cuántas mujeres metían en las iglesias haciéndonos la vida imposible a los curas? En vez de estar haciendo algo bueno, tú sabes lo que te quiero decir. Vete, ayúdate a las amigas. Yo conozco, porque acuérdense que mi mamá era estilista. ¿Cuánto bien puede hacer una estilista en una peluquería? ¿Cuánto bien? ¿Sabes cuántas horas tú estás con una peluquera? Una manicurista. Yo conozco una. Esa mujer ha traído gente a Dios. Porque hay gente que semanalmente se hace las uñas y los pies. Y son dos cosas muy agradables. Y mientras te dan el masajito, te dan preguntas. Esa mujer ha traído gente a bautizarse. Tú que eres psicóloga, ¿cuántas veces estás trayendo? Señores, wake up and smell the coffee. Que usted no es lo que es porque le dio la gana de estudiarlo. A usted le dieron unas capacidades para que a través de lo que usted estudió, usted traiga almas a Dios. Eso es ser misericordioso. Y todo el mundo, un médico, una enfermera. Hermano, a mí me limpia los zapatos Chuchay en el aeropuerto. Y Chuchay le predica a los pilotos de American Airlines, por amor de Dios. Que a veces yo llego y él está, y yo estoy escuchándolo. Y con el inglés que tiene matado. Pero tú ves, hello, boss, y how Christ, y tú ves, o sea, los respetan. Chuchain es más famoso en el aeropuerto que el gerente de turismo. Y allí tiene una vitrola, y en esa vitrola no hay ni porquerías y rapeos cochinos. Allí siempre hay una canción cristiana mientras usted se limpia los zapatos. Pero cuando tú hablas con él, él te dice, así mismo, pero ya no conoce, se prepara Willy. Él me dice a mí, padre, ¿cómo yo no voy a estar endeudado? Oigan esto, y muchos de ustedes tienen más. Cuando Dios me ha dado a mí esta silla para limpiar zapatos. ¡Wow! Y aquí muchos más de ustedes que tienen más que una silla de limpiar zapatos. Ahí está la cosa. Todo depende de donde tú estés situado. Yo la convivencia le estoy dando una oportunidad. Yo le estoy diciendo a todo el mundo que cada uno venga y traiga una persona. Pero le voy a decir algo para que lo piense y lo rece. Primeramente lo hemos tenido que traerse usted.
Pero la idea es que tú vayas y pienses, no ahora, ustedes dos, vamos a decir, tú traes una amiga y tú dices, vamos a traer a fulana. Y desde ahora la vas a poner en baño María. Rosario. Y cuando le invite, y tú buscas a uno de esos amigotes tuyos. ¿Entiendes? Y tú, no se rían, esto es serio. Usted lo pone en remojo. Y de ahora, taca, lo vas a traer, se lo vas a pagar y vas a estar apadrinándolo para que él te diga al final, gracias porque por ti encontré a Dios. Ese va a ser su... Háganlo, porque Puerto Rico lo necesita. Miren cuánta gente somos aquí. Si cada uno traemos una persona. Porque no hay una razón ninguna porque esta convivencia no podía estar celebrándose en el Aram Víctor. Pero nos hemos, lo mismo de siempre, y no somos malos, somos isleños. La mente de nosotros es así. Nos tocó vivir en una isla, y cuando uno vive en una isla, usted tiene una mente miópica, eso es sociológico. Nosotros no pensamos en grande porque estamos rodeados de agua. Y todos nosotros chiquititos, el grupito. Salterre, el apostolado, los hombres en Cristo, los carismáticos, los cursillistas. Fíjate que aquí todo es grupitos. Y somos 4 gatos. El otro día, aquí me decía, la verdad, padre, que usted no lo deja a uno tener ilusiones. Digo, no. Porque estábamos ahí, fue mucha gente, digo, las mismas de siempre. Que nos vemos en el retiro de Capuchino, nos vemos en el retiro del Padre Vicente, nos vemos en el grupo de la JAC. Son los mismos. Por eso cada vez que uno se reúne, hola fulano, hola, pues si no somos los mismos. Es como la gente de la ópera, somos un grupito, yo no los conozco, pero todos nos saludamos, porque como todos somos de la tercera generación, que cuando nosotros nos muramos se acabó la ópera en Puerto Rico. Entonces tú ves que estamos todos, yo me río porque todos vamos a lo mismo. Hay una zarzuela, todo el mundo, hola fulano, porque somos los mismos. Entonces se llenó, digo, de la misma gente. ¿Quién fue a ver la película del Beato? La misma gente. Cuando la película tenía que haberla visto un montón de gente que no son los mismos. Pero es que nosotros nos estamos engañando. Se llenó esto de gente. ¿Y quién era nuevo? Ah, no. ¿Y dónde está tu hermana que no va a misa? ¿Dónde está tu amigo que no cree en nada? Y mire la edad promedio de lo que somos. ¿Dónde está la gente? Por eso yo me meto en lo que me pasa. ¿Usted se metió en la obra? Sí, para acá. Y yo sé que por ejemplo, hay 3 muchachos que yo no los conozco. Pero yo sé que durante la obra, Janely, durante la obra, padre, usted tiene tiempo. Yo veo ¿qué le puedo dar? Dice, usted me puede confesar. Filler on the roof valió la pena. Uno, que yo no lo conozco, no es de aquí. Y me pidió que quería confesarse. Y otro que me dijo, quiero hablar con usted porque yo tengo algunos issues. Digo, fantástico, digo, si para eso estamos aquí. Para servir. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Y lo entiende el que está en esta onda. ¿Quién no lo va a entender? El que toma todo por dado, el que cree que todo lo que tiene es porque lo ha sudado. Entonces esa gente, un poquito más de la cabeza, no, pues yo todo lo que tengo lo he sudado, porque tiene riñones. Deja que te empiezan a fallar y que tengas que dar diálisis para que veas que no vas a sudar. Todo depende del cristal con que se mira. Yo no sé ustedes, pero yo estoy en pie, soy cura, hago lo que hago porque hay alguien que siempre me ha tenido así. Y como yo lo digo, no suelte, porque si me suelta, yo no soy mejor que Alberto Coutier ni que Alberto Linero. No soy mejor que nadie. Lo único que, ¿sabe qué? Han tenido misericordia de mí. Y la misericordia se paga con misericordia. Tanto es así que la palabra de Dios que no miente dice, el que ha sido misericordioso
será tratado con misericordia. ¿Y qué cosa es misericordia? Las obras de misericordia espirituales y corporales las tienen. Una viene ahora, la convivencia, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, todo eso es lo que viene. Y usted lo tiene en sus manos. Busque una persona, búsquela. No, ay, voy a hablarle a fulano. Háblele a todo el mundo que quiera. Si me quiere tener me fantástico. Pero le diga una persona, voy a poner en oración a fulana, a esa amiga mía, mi vecina, mi compañera de trabajo, mi hermana, mi cuñada, mi prima. Porque quiero que vaya y tenga esta experiencia. Y la voy a acompañar desde ahora con mi oración. Yo te voy a llevar, no tienes que de conducir, yo te llevo a buscar. Ay, él se lo he dicho 20 veces, pues lo dice 20 veces más. ¿Cuántas veces se lo ha dicho 20 veces y cuántas veces te ha perdonado a ti Dios? Así que 20 no es nada. Y tú tienes un amigo que tú puedes traer. Usted sabe quién es. Yo sé quién puede ser. Para que después un día usted se dé cuenta de que de ese corazón no sale sino una sola cosa. Lo que Él nos dijo. Los que están deprimidos, los que están solos, los que están cansados, los que dicen que no tienen familia, los que nadie los quiere, los que se levantan por la mañana cantando ¿quién será la que me quiere a mí? La gente que se siente que no vale nada, la gente que se ve fea, sucia, pecadora, aberrada, los que parece que son anormales, los que se dice, porque le han dicho tantas veces que no eres normal. Toda esa humanidad sufriente y doliente, cansada de vivir con instintos suicidas porque creen que no valen nada. Esa gente tiene que de alguna manera encontrarse con alguien que les dijo, los que se sientan así, vengan a mí y yo los aliviaré. Ese es el Cristo de la misericordia, que te misericordió a ti y que nos invita a misericordiar a los demás. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios que tiene poder para hacer signos y prodigios. Y por Jesucristo resucitado, digámosle, tú que eres misericordia, escúchanos. Tú que eres misericordia, escúchanos. Con fuerza y con fe. Pidamos que Cristo resucitado vivifique la fe de su iglesia. Oremos al Señor. Tú que eres misericordia, escúchanos. Pidamos que la fuerza de la Pascua sostenga a los que tienen la misión de animar al pueblo de Dios. Oremos al Señor. Tú que eres misericordia, escúchanos. Pidamos que el Dios de la vida le dé en abundancia a los que viven sin fe, en pecado o en la indiferencia. Oremos al Señor. Tú que eres misericordia, escúchanos. Pidamos que el Espíritu que resucitó a Jesucristo vivifique la fe y el compromiso de los misioneros, educadores y consagrados. Oremos al Señor. Tú que eres misericordioso, escúchanos. Pidamos que la victoria de la Pascua sea ya la victoria de los difuntos. Oremos al Señor. Tú que eres misericordia, escúchanos. Pidamos que nuestra fe en Cristo nos lleve a comprometernos
cada vez más para que todos los hombres tengan una vida más humana, roguemos al Señor. Tú que eres misericordia, escúchanos. Ahora, hermano, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Por nuestra convivencia número 30, que hoy inauguramos en oración, para que sea un fin de semana de misericordia, hermoso fin de semana de conversión, de encuentro, de seguimiento a Cristo, para encontrarnos con esa fuente de misericordia inagotable. Oremos al Señor. Tú que eres el viviente y el resucitado, tú que eres misericordia, mira a tu pueblo que confía en ti y que hoy te suplica. Bendice sus intenciones y dale tu paz, para que te confiese como su Dios y Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora venimos al momento de la ofrenda. Y aquí quisiera también hacer una reflexión. Y yo entiendo, es noble de nuestra parte, ¿no? Pero yo quisiera, como pastor de ustedes, iluminarles un poquito la fe. Cuando uno viene a ofrecerse a Dios, yo sé que a veces hay un poquito de escrúpulo, ¿no? Pero no tengan escrúpulo con Cristo, no lo tengan. Pero uno dice, Padre, pero usted me dice a mí que yo me ofrezca. Pero uno dice, pero con todo, digo, con todo. Pero con todo. Con las virtudes y los defectos, con las miserias, que ahí es donde está la misericordia. O sea, porque uno creería, como en el Antiguo Testamento, la ofrenda no podía tener defecto. Eso era un sacrilegio, por eso había que comprar el ganado que uno ofrecía, lo compraba en los corderitos tenían que estar sanos, no podía tener defecto. Ese no es el caso de nosotros. Ese no es el caso de nosotros. Cristo se hace pecado para salvarnos. Lo que va a la cruz es Cristo hecho pecado. Dice el profeta que asumió nuestro pecado. Es impresionante, o sea, es increíble. Y cuando tú vienes a ofrecerte como tú eres. O sea, que yo le voy a traer hoy, si usted viene por ahí, tú le traes tu pecado, tus virtudes, tus éxitos, tus fracasos, todo. Tú le traes la materia prima que tú eres. Y después le hace lo suyo. Como yo le doy ahora un pedazo de pan y un poco de vino, y él hace de ese pan y vino el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso este es un momento muy lindo. Yo le doy a él todo lo que yo tengo. Yo no le voy a dar a él lo que yo no tengo, porque sería mentira. Yo no le puedo decir, Señor, yo te voy a entregar a ti que yo hablo 1000 idiomas. Yo no hablo 1000 idiomas, yo nada más que hablo 4. Señor, yo te voy a entregar a ti que tengo 20 pies de alto. No, yo tengo 5'4". Señor, yo te voy a ofrecer a ti mis posesiones. Lo que tengo es mi carrito. Pero yo se lo doy. Y ahí es donde está la cosa. La gente dice, cuando yo tenga, no, cuando tú tengas, no, lo que tú tienes. Cuando le dice, cuando yo tenga un día de esto voy, de un día de esto no. Hoy. Un día de esto me voy a confesar. No, un día de esto no. Hoy. Siempre estamos posponiendo, postergando. Hoy es tu día de ofrecerte a Dios. Con todo lo que tú tienes. Señor, pero yo quería hoy matarme esta mañana. Yo pensé en matarme. Tráeselo. Señor, yo tenía una rabia hoy. Tráeselo. Señor, lo que yo anoche hice, tráeselo. Ofréceselo. Que tiene la capacidad de hacer de un pecador un santo. Porque nosotros tenemos un Dios que hace milagros. Los hizo y los hace y los hará. Pero no jueguen con Dios. Dios no es como nosotros, que le hacemos un MRI a la gente a ver si es digno de mi confianza. No proyecte, ese no es Él. El nuestro es
tráeme tu basura y yo te daré tu gloria. Eso es lo que usted trae por aquí. Y lo representamos en el dinero, que quiero que sepa que le ofrecemos a Dios una de las cosas más sucias, porque contar el dinero inclusive ensucia las manos. Pero ese dinero Dios lo transforma en ¿qué? En su casa. Porque si te pones a pensar, para Dios no lo tocaríamos porque te ensucia las manos. Cuando tú cuentas el billete te queda sucio. Estos los banqueros tienen como las manos sucias. Y ese billete que usted va a poner ahí de 100, 200, no sé lo que usted va a dar. Sabrá Dios por dónde pasó. Porque dice, bueno, no, este billete fue impreso, vino al banco y cayó. No, el billete que usted tiene en la mano para traerlo, sabrá Dios por dónde pasó. Sabrá Dios si viene de un punto, de un prostíbulo, de un bar. Usted no sabe. Y uno lo pone para que venga con el pan y el vino. Piense todo esto porque es parte de esto. Pero claro, lo va a contar gente de Dios, que lo cuenta con un respeto, por eso firma, se deposita y se usa para la obra de Dios. Y todo tiene ya su transformación. Y toda la vida de uno tiene el mismo proceso. ¿Con esto Dios va a hacer algo? Sí. Con un Tomás hizo un santo Tomás. Y con un tú puede hacer un santo tú. Todo depende hasta donde yo estoy dispuesto a llegar por Dios. Que el Señor bendiga la ofrenda de nuestra vida, lo que somos y tenemos, y que en todo momento, por nuestra buena voluntad y disposición de ánimo, nosotros seamos ofrenda agradable a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos tenemos en la vida una lámpara. Vamos a pedirle al Señor que ponga aceite en nuestra lámpara para que seamos luz y misericordia para los demás. ¿Y quién dice amén? Amén. Señor.
tiene es sagrado mi Jesús, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús. Mi lámpara está encendida, mi lámpara está encendida, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús.
bendiga el Señor esa gloria. Gloria a Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas las de la Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Cuando Tomás ve a Jesucristo, dice unas palabras que hasta hoy las usamos, y en muchos lugares que no hay nada que uno no pueda decirlas. Cuando el sacerdote eleva el pan y el vino consagrado, cuerpo y sangre de Cristo, la gente en muchos lugares dice, Señor mío y Dios mío. Lo dijo porque había visto a Cristo. Cuando nosotros reconocemos a Cristo en Eucaristía, decimos también, Señor mío y Dios mío. Es una manera de reconocer, es un acto de fe. Pedirle a Dios hoy que lo podamos ver, por supuesto en la Eucaristía, pero también en la gente que sufre. Yo creo que y quisiera hacer mucho hincapié en que entremos en el misterio de la misericordia de Dios. Uno lo dice tan fácil, ¿no? Pero cuando uno entra en el misterio de la misericordia de Dios, pues el amor de Dios no tiene límites. Uno puede comenzar a ver a Dios en lo que nadie ve. El ejemplo, pues, Madre Teresa, Don Bosco, tanta gente, Dios mío, que lo veía donde nadie lo ve. Y yo creo que nosotros podemos poquito a poco ver a Dios donde nadie lo ve. Allí escondido, en el preso, a cadena perpetua, en la persona tirada en la calle, de ambulante, tanta gente que está por ahí, y los que sufren, más del 75% de la humanidad está sufriendo de alguna manera. Y yo diría que el 100%, porque aún los ricos y millonarios de Beautiful People sufre porque tiene que mantener siempre una apariencia. Piense usted toda esta gente que está en la farándula, qué vida más vacía, que si la cirugía, que la arruga, el terror a envejecer. Toda lo que es la apariencia, no puede ser cómo te controla la vida, todos esos agentes, famosos agentes de los artes, los controlan, no tienen vida. ¿Entiende? O sea, ¿qué vida es esa? Y en su soledad también sufre. Por eso pidamos por esta humanidad. Y yo pues hágalo también más personal. Esa persona que usted conoce, enfermedad física, que tiene cáncer, que está malito, o la enfermedad psicológica, cuánta gente con bipolaridad, neurótica, gente esquizofrénica, pobrecita. Y la gente que tiene una enfermedad espiritual, gente que
¿no cree que Dios los pueda amar? Hay gente que está muy brava con Dios porque se le murió un hijo, por ejemplo, y no ha podido perdonar a Dios. Es un mundo que necesita mucho de la misericordia de Dios, y yo lo puedo hacer mío, por alguien en particular, por esa persona que cuánto desearíamos que estuviera en los caminos de Dios. Y yo pues tráigalo aquí, que Dios ponga en su corazón sentimientos nobles para con él, para con ella, para que usted tenga paciencia con la vida y con todo lo que la vida le propone. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse, por favor, se sientan en el bordecito de su banco con su cuerpo inclinado hacia adelante. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en los días santísimos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, y Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros
en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, como el Padre, misericordiosos 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 como el Padre. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Como en Jesús, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que te aparte de ti. El enemigo prefiere que la hojita sale por el beso de Dios. Y mándame a mí, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Como en Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento, acuérdense primeramente, por favor, que se lleven el boletín, primeramente para que tengan las lecturas
y también los anuncios, pero hay algunos anuncios que no están, que son los que voy a hacer ahora. Primeramente, hoy a las 3 de la tarde, ya es una tradición de los Caballeros de Colón y ellos invitan aquí a las 3 de la tarde a tener el Rosario de la Divina Misericordia. Muy bonito, todos los años lo hacen a las 3 de la tarde. Muchas de las personas que se quedan a almorzar pues se unen. Pero este año, en vez de hacerlo frente a la capilla, lo van a hacer aquí dentro del templo. Así que vuelvo a repetir, el rosario se va, pero este año aquí dentro del templo. Lo otro es que el 1 de mayo, miércoles, va a haber una reunión muy importante del Consejo Parroquial, de la mesa directiva de cada ministerio. Por favor, porque es mayo es un mes bastante cargado, positivamente, por supuesto, pero especialmente con la convivencia, pero también otras actividades que vamos a tener. Por lo tanto, es muy importante a las 8 de la noche tener la reunión del Consejo. Si alguien quiere participar, no es cerrada, es obligatorio para todos los ministerios, ¿no? Pero si alguien quiere, no es de puerta cerrada ni nada de eso. El otro es que esto es el miércoles 1, el viernes 3 de mayo es la misa a las 5:30 de la mañana. Es la misa tradicional al Cristo de la Misericordia. Nosotros, antes de que el Papa pusiera esto, nosotros ya lo hacíamos, ¿se acuerdan? Hace muchos años. Para mí fue una bendición muy grande porque yo tuve esa inspiración y me acuerdo de la frase: la misa ofrécela para que tenga misericordia de ustedes y les conceda mi paz. Y hace muchos meses, entonces después el Papa vino con la misa de la Divina Misericordia, el año de la misericordia, ¿se acuerdan? Pero ya nosotros nos habíamos adelantado y lo estamos haciendo. Viene un grupo bueno, a ver, queremos ver. Hace mucha falta que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo creo que a veces uno no se da cuenta de lo mal. Hermano, hace unos días 4 iglesias fueron bombardeadas. Pues, imagínense, una de esas gente estábamos aquí nosotros, estaban en culto. 4 iglesias católicas, una de ellas se cayó el techo encima de todo el mundo. Lo único bueno es que toda esa gente fue para el cielo. Va a morirse ahora, ¿no? Pero fue horrible. Hay una persecución en el mundo. La iglesia está siendo perseguida de muchas maneras. Y hay que tener misericordia, porque es que yo se los digo. Yo me siento en esa capilla y digo: Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Y yo sinceramente le digo, yo no sé qué más. Yo sinceramente estamos en las manos. Yo no sé si esto tiene remedio ya. Y usted no, yo no sé negativo. Es que no veo, pero ¿por dónde empiezo? La familia está mal, el matrimonio, todo. Que Dios tenga misericordia, porque si no es con la misericordia de Dios, yo no sé para dónde vamos. Esto está mal. Y uno dice, ¿quién va a resolver esto? Así que es muy importante. Por eso el 4 de mayo, el viernes, la misa de la misericordia. Al otro día, es un día, el sábado próximo está premiado, porque viene el desayuno de oración y viene un gran predicador, que él ha estado aquí con los hombres en Cristo, excelente hombre. Pero entonces eso es a las 8. A la 1 de la tarde, el apostolado de la cruz, ellos han hecho un arreglo, están invitando, es para ellos, pero de toda la isla, pero está invitado a todos. Van a estar transmitiendo en vivo desde Roma la beatificación de Conchita. Conchita es un caso de eso extraordinario en la iglesia, porque era una mujer casada, viuda, con 5 hijos, y desde laica, tuvo unas apariciones, ella dejó mucho escrito. Por eso se ha tardado mucho la beatificación, porque ya ella de ella salieron 5 órdenes religiosas. Un laico, una laica,
que funda órdenes religiosas, una cosa impresionante. Dejó mucho escrito y ha habido que estudiarlo todo, porque para beatificar, primeramente siervo de Dios, después beatificación y después canonización. Pero para que uno lo declare siervo de Dios hay que empezar con psicólogos, psiquiatras, gente va a los lugares, porque y se ha escrito, hay que leerlo todo para que no haya sorpresa. Y con ella ha habido que hacer mucho research porque dejó muchas cosas, además de las órdenes. Y finalmente se ha visto que fue una mujer de virtud heroica. El acta de cuando dice fue de una vida de virtudes heroicas, significa que todo el mundo está llamado a ese heroísmo, pero estas personas lo tomaron tan en serio que su vida cristiana la vivieron heroicamente. Significa que se identificaron con Cristo de tal manera que cuando usted los veía un Cristo vivo, que es lo que tendría que ser con todos nosotros. Entonces van a beatificarla, que ya lo próximo sería. Entonces va un montón de gente a Roma y demás, y entonces pues ellos los misioneros. El padre Vicente Monroy es de una de las órdenes religiosas que ella fundó, pero también hay monjas y hay un montón son 5 familias religiosas. Entonces ellos aquí en Puerto Rico se van a reunir aquí para ver en vivo desde Roma la beatificación, que es una misa muy bonita. Así que ellos han invitado, todo el que quiera, será a la 1 de la tarde. Y a las 8 de la noche es el cine parroquial con la película de Fátima. ¿Quién no ha visto la película de Fátima? ¿Quién no la ha visto? Oh, tienen que verla. Yo la voy a poner. A mí no me pregunten cómo llegó a mis manos, porque no voy a estar explicando cómo llegó. No es pirateada, no es pirateada. Pero estuve en el cine y me la dieron y la voy a proyectar. Yo la quiero ver por segunda. La película explica lo que está pasando. O sea, ahora yo entiendo por qué esto va con esto. Fátima es actual. Fátima no es una aparición de ayer. Fátima es una aparición. Todavía interpreta lo que está pasando y lo que va a pasar. Si Dios no tiene misericordia. Por eso entonces es a las 8 de la noche el cine parroquial y vamos a tener pinchos, son los cines que son muy agradables. Es a las 8 de la noche, eso es el sábado 11, o sea que desayuno, la transmisión de la beatificación de Conchita y a las 8 después de la misa la película de Fátima, creo que actual, tiene un título. Entonces, el sábado 11, que es el próximo sábado, vamos a tener de 8 a 1 de la tarde un taller que voy a dar, yo había prometido, lo voy a dar, para los adoradores, cofrades y ministros de la Eucaristía. En la encíclica última que el Papa nos dejó, Juan Pablo, Misterio de la Eucaristía, Misterio Eucarístico. Así que por favor traigan la encíclica, porque vamos a estar estudiándola. Y ese mismo día, a las 6 de la tarde, tenemos un rosario viviente frente al monumento, si Dios quiere. Allí va a ser el rosario viviente y después venimos en procesión con la Virgen del Rosario de Fátima para las misas solemnes, porque es un día, rosario y misa, que vamos a estar ofreciendo para que la Virgen interceda, nos proteja y nos acompañe para la convivencia. Es una misa que nunca la hemos tenido, de intercesión a la Virgen para que nos acompañe en esta convivencia. O sea, que es el sábado antes, para que entonces mucha oración, esta convivencia que sea de oración. Y por último, por supuesto, la convivencia ya estamos registrando. Ojalá que todo el mundo se haga eco, ¿no? Venga usted y traiga a alguien. Ven tú y trae a alguien contigo. Ese es el lema. Ven tú y trae a alguien contigo. Este año el tema, y lo digo aquí está Milagrito, este es un tema recurrente. Dios por segunda vez nos está diciendo lo mismo. Y fíjense que es una sola parte.
¿Qué cosa es? Sígueme. Parece que no escuchamos muy bien la primera vez. ¿Y qué va a estar? Los recursos son excelentes, vienen de Colombia y República Dominicana y Puerto Rico. El primer tema lo va a dar el padre Freddy Bustamante y es seguirte. ¿Por qué? ¿Por qué me piden seguirlo? Después, la doctora Elizabeth Guerra de Medellín, seguirte ¿a dónde? Tercero, Diego Echeverri, que es colombiano, seguirte ¿cómo? El padre John Mario Montoya, que es muy amigo, viene seguirte a pesar de ese famoso a pesar, pero este es. El señor Roberto Díaz y Wendy Jiménez, que son de la República Dominicana, seguirte como familia. Cuando en la familia alguien no quiere, pero ¿cómo te sigo cuando en mi familia hay gente que no quiere? Y el señor José González, también de la República Dominicana, seguirte en compromiso formal. Un compromiso formal. Se acabó el jueguito, la cosa, o lo sigo o no lo sigo. Eso de seguirte a media, no. Seguirte o no seguirte. Entonces, la parte mía va a ser en una ceremonia, reflexión y ceremonia de compromiso. Después de 60 años, esta parroquia cumple ahora 60 años. Después de 60 años de seguimiento, reiteramos nuestro sí de siempre y hasta el final, como parroquia. Me toca a mí llevarla para decirle, cuenta con nosotros 60 años más. Entonces lo demás, como ustedes saben, viene Monseñor Arturo, si Dios quiere, ya me dijo que eso venía, y estamos recogiendo también medicinas para él. Todo lo que usted tenga, que no esté expirado, cosas diabéticas, pero para Cuba lo que usted tenga, pomaditas para eso de la cosa, para el niño, todo lo que usted tenga, que a veces la farmacia no le dan cosas, a veces nos dan de más. La última vez le di 3 maletas, él las dejó en Miami, se las fueron mandando, porque acuérdense que en el obispado de Santa Clara, él tiene una farmacia que le da a todo el mundo, Ahí viene de todo el mundo, católico, no católico, ateo, babalao, lo que fuera. Él viene, tú le representas gratis. Así que eso es. Y hoy hay una segunda colecta, no den dinero todavía. Esta colecta es arquidiocesana y explica que en el Domingo de la Misericordia es la colecta para Cáritas, que ha sido muy eficiente. Cuando María, dicho por el gobierno federal, la organización más organizada y que dio más fue Cáritas de Puerto Rico. La Iglesia Católica dio ejemplo. Y esos son ustedes que ayudan a la caridad. Misericordiosos como el Padre. Eso es todo lo que estamos haciendo. Así que tenemos ahí a Mateo que está ayudándonos a la colecta. Y hoy el almuerzo lo tiene Matrimonios Caná y lo van a vender en el salón porque como llovió, tienen pechuga de pollo relleno de mofongo de yuca bañado en crema de plátano con arroz del chef y ensalada verde a lo tropical. Esa es una. Y a los que les gusta el cerdo, lomo de cerdo en salsa de mangú y jengibre. Y nuestro sacristán que está allá atrás, que es sacristán pero también repostero, es muy bueno. Él es especialista en cheesecake. Se lo pueden cargar, pero le pagan. Y él entonces hoy hizo unos cheesecake, los cheesecake que van a estar vendiendo son de coco, guayaba, galletita Oreo y bizcocho de chocolate. Todo sin azúcar, como siempre, ¿verdad? Esto se va a estar vendiendo en el salón parroquial porque como llovió, ya escampó así. Y finalmente, la semana pasada, tenían que haberle dado esto, pero como en la oficina estamos teniendo ya relaciones con Alemania, el embajador se llama Alzheimer, el embajador, así que, y si no soy yo es el otro, si no se nos olvida algo, pues teníamos, esto es un regalo mío para ustedes, una calcomanía con una frase preciosa de San Agustín,
que dice: Señor Jesús, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Para que lo ponga, ¿verdad? Así que tu regalito para que lo ponga en un sitio que decir: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Esto es sígueme, seguirlo. Cuando usted siga a Jesucristo, lo que me pidas yo te lo doy, pero ayúdame a darte lo que tú me pides, ¿no? Que es lo que quieras. Así que buen provecho a todos. Nos ponemos de pie para la bendición final. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. La bendición está aquí atrás. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con gozo de su bendición. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Antes que se me olvide, hay dos cositas. Estábamos haciendo el registro en el kiosco y en la oficina, pero como ha llovido, para las personas que se van a registrar para la convivencia, sean prontos para nosotros poder planificar todo lo demás. Y lo segundo, quiero pedirle disculpas porque hoy vamos a rebendecir la casa y la escuelita, pero hubo una cosita con el techo y no, todavía estamos ahí, así que lo hemos pospuesto, si Dios quiere, para la semana que viene, para que ya los niños puedan ir a la escuelita y lo demás. Así que perdonen que hoy no pudo ser, pero fue por razones ajenas a nuestra voluntad. El Señor Jesús resucitado se ha hecho presente entre nosotros en esta Pascua. Seamos apóstoles de Cristo en nuestro ambiente y expresemos a todos nuestra alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, nos podemos ir a la paz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y sobre todo vayamos a casa tratando de ser misericordiosos